Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Radio SPM, donde compartimos la pasión por la salud pública. Y hoy tenemos un programa, como todos, muy especiales, pero está conmigo Arturo Valdés, que ya es viejo conocido también de ustedes. Él es estudiante de la maestría de salud pública con área de concentración en epidemiología y va a estar acompañándome aquí para entrevistar a nuestros invitados. Bienvenido y muchas gracias nuevamente por aceptar esta invitación. Pues muchas gracias, doctora, también a todo el equipo de la radio. La verdad estoy muy contento porque vamos a abordar temas que me interesan demasiado y sobre todo pues grandes profesionales en salud pública que es interesante que los conozcan, ¿no? Sí, y ese es el tema también de que vengan los alumnos a conducir, a co-conducir, para que los temas que les interesan, pues puedan ellos también, pues de viva voz, escucharlo y también entrevistar a sus profesores, incluso investigadores muy relevantes. Entonces, bueno, pues hoy vamos a tener invitados especiales, como ya comenté, pero vamos a iniciar con el doctor Ismael Campos, con quien platicaremos sobre el consumo de sal. No se pierdan esta plática, que la verdad está súper interesante, porque vamos a conocer también las repercusiones que tienen que ver con la hipertensión arterial. ¿Y quién más vamos a tener? También tenemos a lo que es la doctora María de la Luz Arenas Monreal, una investigadora del CIS que nos va a hablar acerca de iniciativas de salud, sobre todo educación y promoción de la salud de la enfermedad de Chagas. Va a ser muy interesante conocer cómo podemos abordar desde la salud pública lo que son este tipo de enfermedades. Perfecto. Y finalmente vamos a tener como invitada a la doctora Elisa del Carmen Hidalgo, que ella es investigadora del Centro de Investigación en Sistemas de Salud, que nos va a hablar acerca del tema de seguridad vial, que también es súper importante y sobre todo por el alcance que ahorita está teniendo en cuanto a accidentes. Y vamos a ver cómo prevenirlos y fomentar una cultura vial segura. Bueno, y antes de continuar, quiero decirles que estamos estrenando una dinámica donde ustedes pueden ver estos souvenirs súper bonitos que me han preguntado mucho, que dónde los adquieren. Bueno, hoy vamos a regalar 3. Entonces, al final vamos a tener una trivia, no se la pierdan. Y solamente con mandar sus mensajes, sus respuestas, los 3 primeros se van a ganar pues uno de estos que la verdad están súper bonitos. Entonces, bueno, vamos a empezar. Pues perfecto, estamos aquí con el doctor Ismael Campos, que como les decía, vamos a ver un tema sobre el consumo de sal. Pero antes de comenzar, bienvenido Ismael, quiero comentar que Ismael es médico cirujano con estudios de maestría y doctorado en el área de salud pública y nutrición y tiene un postdoctorado por la Universidad de Harvard en la Escuela de Salud Pública. Y actualmente es jefe de departamento de obesidad, diabetes y riesgo cardiovascular. Entonces, él nos va a hablar justamente de por su amplia experiencia en todo lo que ha trabajado con el consumo de sal. Y queremos saber pues, mucho sobre este tema que comenté acerca del consumo de sal y la hipertensión arterial. Entonces, pues hay mucho que visualizar en esto, que uno puede pensar que no tiene relación. Pero bueno, bienvenido Ismael y platícanos acerca de este enfoque que tú estás trabajando. Bien, yo creo que es importante el poder destacar que la hipertensión es un problema muchas veces modificable, que es prevenible también, y que en la población mexicana quizá no tiene tanta relevancia, no ha llamado tanta la atención, pero es causa de que el 50% de la población tenga hipertensión. Y algo de lo que es importante también es el poder identificar que los factores de riesgo que propician el que se desarrolle esto también son modificables. Y uno de esos es principalmente el consumo de sodio. Dentro de México, que es quizás uno de los más importantes, junto también con la adiposidad principalmente. Bueno, pues creo que es importante entender el por qué estamos abordando este tema y si no mal recuerdo, el 17 de este mes se celebró el Día Mundial de la Hipertensión, es por la Organización Mundial de la Salud, si no me equivoco. Hablando acerca de esto, pues recordamos que, como usted lo mencionó, pues la hipertensión forma parte de estas enfermedades que son las principales causas de muerte y que sobre todo afectan a lo que es esta América Latina, ¿no? Entonces sería importante conocer qué iniciativa o cómo es toda esta iniciativa a nivel internacional y cómo se ha desarrollado y cómo participa el instituto para trabajar en esto, ¿no? Parte de esto es el poder tener dentro de la agenda de salud pública, pero también dentro de la población el poder destacar la importancia del consumo de sodio
más ahora en donde una de las principales causas de que se consuma altas cantidades es principalmente los productos ultraprocesados. Y una parte de esta concientización es el poder destacar un día en particular para poder demostrar el que es un factor de riesgo que debe ser de importancia para la población, y también el que se haga a nivel internacional es principalmente el poder conocer las experiencias que están ocurriendo a nivel global, cuáles son las estrategias que están resultando más exitosas, pero también las áreas de oportunidad que podemos encontrar en nuestro país. Lo que hace el instituto es principalmente que se estuvo destacando a través de redes sociales y ahora a través de publicaciones como hace en la Gaceta del instituto. También el poder desarrollar estudios en donde en México son de los pocos países donde tenemos varios análisis, tanto el impacto de cómo la ingesta de sodio a nivel nacional en diferentes grupos de edad, cuál es el impacto con otras comorbilidades como la hipertensión, cuál es el impacto que se tiene en la mortalidad, pero también cuáles serían los beneficios de poder lograr que la población llegara hacia una meta de consumo más recomendable. Y es que en el consumo de la población mexicana, pues sí hay como esta característica de un alto consumo de sodio, como lo decías, ¿no? O sea, la comida mexicana pues sí se caracteriza en ciertas poblaciones, pues sí en tener ese alto consumo. Sin embargo, por lo que estás comentando, lo más riesgoso son estos alimentos ultraprocesados, que ahí es importante identificarlos como población y disminuir o eliminar su consumo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos alimentos ultraprocesados que nos pueden causar un problema como los que ya mencionaste y que nosotros podemos evitarlos también? Sí, algo de lo que es relevante es que en la población mexicana, cerca del 80% de la población no sabe cuánta cantidad de sodio debe de consumir. Entonces, eso nos lleva a poder rebasar esas cantidades por mucho. Dentro de lo importante que ha ocurrido en México dentro de las intervenciones ha sido el etiquetado de alimentos, en donde ahora ya es más fácil el poder ubicar y poder facilitar las decisiones de compra. Ahora lo que pueden ver en los alimentos que son empaquetados, aquellos que tienen un alto contenido en sodio. Entonces podemos un poco discriminar y generalmente nos damos cuenta de que alimentos que quizás no considerábamos que tenían sodio, como eran los cereales, ahora podemos identificar que es un problema cuando lo estamos consumiendo de manera habitual o en cantidades excesivas. Ahora, generalmente los alimentos ultraprocesados tienen conservadores y eso ayuda para que se eleven los problemas que pueden ocasionar el alto consumo, que puede ser desde la tensión arterial, también es un factor de riesgo para que se desarrolle cáncer de estómago y que también se desarrolle a largo plazo enfermedades cardiovasculares. Entonces es evitar todos estos alimentos como pues, embutidos, todos estos alimentos también, pues papas fritas, etcétera, ¿no? Que sí evidentemente y sí tienen ahí la etiqueta de alto en sodio. Sí, quizás la forma más sencilla de poder ubicar es el consumir alimentos que sean frescos y naturales, claro. El poder evitar cualquier tipo de alimento que sea empaquetado y eso va a reducir mucho el riesgo de hipertensión. Lo que se ha estimado a nivel nacional es de que si nosotros redujéramos el consumo de sodio, se podrían estar evitando cerca de 50,000 muertes al año. Wow, pues sí, es súper importante. Demasiado. Hablando acerca de esta iniciativa sobre el etiquetado claro, ¿qué otras iniciativas ha propuesto el instituto aunadas a esta para poder disminuir, pues sobre todo generar más bien lo que es la prevención hacia este tema, ¿no? Sí, quizás una de las más destacadas es en lo que se ha colaborado, es en cuanto al evitar la disposición del salero en la mesa, donde se establece ahora en la Ciudad de México principalmente, y que eso ha facilitado el que gran parte de la contribución de que consumamos cantidades excesivas de sodio es de que no estamos probando los alimentos cuando ya estamos agregando sal, o que aunque no lo necesite, si tenemos el salero ahí disponible, lo utilizamos. Entonces es una buena estrategia en la que colabora mucho el instituto, pero también en cuanto a ahora lo que estamos viendo es en cuanto a la reformulación de los alimentos. Anteriormente, hace quizás algunos 6 meses, lo que ocurría con los cereales es de que inicialmente se ponía la etiqueta de alto contenido de sodio, pero ahora a raíz de que los consumidores están un poco siendo más conscientes sobre esto, ha llevado a que se reformulen muchos alimentos y principalmente los cereales en caso para los niños, y esto ha facilitado el que los cereales principalmente ya hayan disminuido el contenido de sodio que tienen dentro de sus productos.
Oye, y en este grupo poblacional que mencionas de que tienen esos riesgos de pues una hipertensión arterial, ¿cuáles son los más afectados? Supongo que la gente mayor, pero ahora que comentas con los cereales, pues también hay una buena parte de la población que son los niños, ¿no? Por el consumo de estos cereales. ¿Cuál es el que ustedes han visto? Bien, un poco poniendo como el contraste es la recomendación que establecen las normas internacionales es de 2 gramos de sodio. Y en México los niños consumen 2.7, es decir, están 70% arriba de lo que deberían de consumir. La población adolescente y adulta consume alrededor de 3.5, 150% más las recomendaciones. Y los grupos de edades mayores están en 3.1. Entonces, independientemente del grupo de edad, estamos arriba del 50% de lo que deberíamos estar consumiendo. Y eso, claro, es un problema que va siendo acumulativo y que si lo agregamos sobre todo más a la edad, si lo estamos presentando desde niños que están consumiendo cereales y productos ultraprocesados empaquetados, eso va teniendo complicaciones a largo plazo. Entonces sí se puede disminuir la cantidad de sodio al evitar todos estos productos ultraprocesados o empaquetados y consumiendo más pues productos naturales, como decías. Y no es que esté mal a lo mejor ponerle sal, sino pequeñas cantidades, no solamente para el sal y sabor, posiblemente. Sí, parte de las estrategias es de que no necesitamos agregar sal, o sea, es un poco jugar con los condimentos, el poder priorizar y también tener en cuenta que no solamente es el sodio como un efecto aislado, sino también es la cantidad de potasio. Es decir, si combinamos alimentos que tienen alta cantidad de potasio, como son frutas y verduras, y lo combinamos con una reducción en cuanto a alimentos ultraprocesados, casi vamos a garantizar el que cumplamos con las recomendaciones y que no tengamos problemas en cuanto a tensión arterial. En México se estima que aproximadamente un 30-35% de la contribución de sodio proviene de los alimentos ultraprocesados. Entonces, si lográramos eliminar los alimentos empaquetados, nos acercaríamos mucho a la recomendación para evitar problemas asociados a la ingesta excesiva. Interesante, sobre todo ver que pues, la prevalencia es alta y que en realidad todavía tenemos bastante trabajo que hacer. En ese sentido, me causa la duda saber por qué, pese a tener la prevalencia tan alta, hay mucha gente que todavía no conoce el tema, ¿no? Porque todavía vemos, por ejemplo, en lo que es los restaurantes, que se piden inclusive los saleros, ya sea en Ciudad de México, en diferentes estados, que en realidad la sal nos puede causar un problema y que sobre todo esta sal, vamos a decir, la escondida en los ultraprocesados existe. ¿Cuál es esa problemática de la, pues, de la ignorancia de saber que que nos afecta más bien, ¿no? Sí, algo de lo que ocurre es que la hipertensión es un problema silencioso. Durante los primeros años no causa síntomas. Entonces pueden pasar hasta 5 años sin que nos hayamos ubicado, si no tenemos el hábito de medir la tensión arterial. Ese es el daño que ocasionó durante 5 años, un periodo más largo. Entonces eso ocasiona principalmente alteraciones con daños a nivel de ojo, a nivel del sistema periférico, también a nivel vascular. Entonces, es una de las principales motivaciones para que ocurran infartos cerebrales y también que ocurran infartos a nivel de corazón. Generalmente en la población mexicana, la mitad de la población desconoce que tiene hipertensión. Y a pesar de que la persona conoce ya una vez diagnosticado, solamente una fracción como del 25% está con unas cifras adecuadas de control. Entonces, estamos considerando que la población no sabe cuánto es la recomendación, la mitad desconoce que tiene hipertensión y quienes ya lo tienen, a pesar de eso, están descontrolados de manera inadecuada. Sabemos que pues no solo profesionales de la salud ven estos episodios, ¿no? En ese sentido nos gustaría preguntarle cuáles son esas cifras recomendadas o cuáles son esas cifras que debemos de tener para evitar tener la hipertensión y qué recomendaciones podría dar acerca de cuándo revisarnos, ¿no? Sí, las cifras que se consideran en rango normal deben ser inferiores a 130-80. Es decir, siempre hay 2 mediciones cuando nos miden dentro de algún consultorio o alguna enfermera y tienen que ser inferiores a esas. Cuando ya estamos arriba de esas cifras, entonces se requiere de tratamiento farmacológico. Independientemente de que tengamos esas cifras, siempre es importante estar haciendo monitoreo de la tensión arterial por lo menos cada 6 meses. Algo de lo que ocurre es de que la mitad de la población después de un año desconoce o no se ha realizado alguna medición de la tensión arterial. Y como les mencionaba, es una enfermedad que es silenciosa y por eso a veces cuando lo sumamos
hacia ausencia de síntomas y que no nos tomamos la tensión arterial, entonces es cuando la gente empieza a tener daños acumulativos. Entonces, algunos síntomas así muy claros que pueden tener la población, ¿cuáles serían para que se puedan detectar fácilmente? Bien, principalmente es un poco de mareo, cansancio, dolor de cabeza, pero quizás yo la recomendación que haría es una persona mayor de 35 años, si tienes un perímetro de cintura mayor de 90 en el caso de los hombres o mayor de 80 en el caso de las mujeres, o tienes exceso de peso, tienes el antecedente de haber fumado y tienes un alto consumo de alimentos ultraprocesados, tienes que medirte la tensión arterial de manera impostergable, no más de un mes. Es importante esto porque estás en un alto riesgo en una población y medio de un ambiente en donde seguramente tu riesgo de tener hipertensión es muy alto. Bueno, pues sí, es súper importante. Ahora, ya para ir finalizando, ya nos mencionaste algunas recomendaciones, pero el ejercicio, una dieta saludable, pues eso es para evitar cualquier enfermedad crónica, ¿no? Pero en el caso de la hipertensión, ¿hay algo más que uno pueda empezar a hacer si tiene como estos síntomas que ya comentabas, aparte de bajar de peso? Sí, en cuanto a la actividad, es un factor muy importante. La recomendación es que no pasemos más de 2 horas sentado. Eso es importante. Es muy difícil. Donde cerca de la mitad de la población ocurre esto. Tener por lo menos 7 u 8 horas de sueño es importante también. Y acumular durante la semana por lo menos 150 minutos de actividad física. Eso es en cuanto a actividad física. Por otra parte, eliminar totalmente el consumo de tabaco, idealmente. Y también evitar los alimentos ultraprocesados serían como las grandes recomendaciones. Pues perfecto. Muy bien, pues, ¿alguna pregunta adicional? Pues yo creo que me gustaría cerrar sobre todo y dando en el punto de nuevo, en que nos explique con sus palabras qué son estos alimentos ultraprocesados. Ya dijimos a grandes rasgos que embutidos, que algunos productos empaquetados, pero de una forma sencilla para que toda la gente que nos vea nos pueda entender cómo podemos identificar estos productos, qué son. Quizás todos los alimentos que no sean naturales, que no sean frescos, y que hayan requerido de algo para poderlos empaquetar, los podemos considerar que son alimentos ultraprocesados que por lo menos requirieron de agregar algún aditivo o algún tipo de conservador para que se mantuvieran más tiempo en la tienda y no se descompusieran. Entonces, la recomendación es alimentos naturales, lo más fresco posible, y eso nos va a llevar a que evitemos todo el procesamiento que tiene implicaciones. Sí, si vas a hacer una pasta, pues no compres tu frasquito de consomé, es ¿no? importante, Sí, claro. Y una pasta que sea más natural y que sea más fresca, menos tiempo de anaquel, es importante. Bueno, pues ya lo saben, ya lo sabíamos muchos, pero a veces nos gana un poco entre las prisas, que yo creo que es súper evitable. A veces lo que decías, pues duerman mucho, párense, pero a veces en tiempo de oficina pues es muy difícil. Sin embargo, pues tenemos que hacerlo por nuestra salud, ¿no? Pero sí es importante que no consumamos estos productos, que veamos que lo más natural, vas a hacer una salsa, no la compres ya hecha en tu frasquito, compra los jitomates, pero bueno. Agrega vegetales también, es importante. Todos los vegetales. Pues muchísimas gracias, doctor Ismael, gracias por esta información. Y pues vamos a poner en el chat un link donde pueden ver una publicación que se hizo en Salud Pública de México, que es la prevalencia de HTA, que es como todo este tema, ¿no? Que fue del 49.4% y de los cuales hay mucha información que se puede obtener ahí de los que desconocían, de lo que comentaba también Arturo, de la población que desconocía, y hay otros que sí lo conocían, pero en otra información. Entonces vamos a poner el link para que pues quienes lo quieran ver y quieran buscar toda la información que ustedes estuvieron ya ahí revisando y que tienen un artículo muy interesante. Y seguir su página de Facebook, ¿no? De acá sí, rato publican cosas. Sí, tenemos ahí, y dentro de las redes del CINES también, donde ponemos infografías que son rápidas en una lectura. Claro. Y también dentro de la página del instituto hay una sección donde tenemos un reporte y tenemos colaboraciones con la Gaceta también, en donde se han hecho publicaciones con un lenguaje muy sencillo. Perfecto. Pues muchísimas gracias y vamos a continuar con nuestra siguiente invitada. Gracias, Ismael. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. doctor.
Pues perfecto, ya vamos a continuar con nuestra siguiente invitada, pero les quiero avisar que ya está en el chat el link que comenté de la publicación que mencionaba el doctor Ismael, por si a alguien le interesa el tema sobre el HTA. Y creo que es súper importante porque hicieron realmente este grupo de investigadores un trabajo súper importante. Entonces, bueno, bienvenida, doctora. ¿Cómo está? La doctora María de la Luz Arenas. Ella es investigadora del CIS. Ella está en la Dirección de Evaluación y Sistemas y Economía de la Salud. Y tendremos oportunidad de platicar algunos temas sobre economía de la salud también, pero sobre todo este rol importante que desde la escuela nos interesa mucho, que es el tema de educación para la promoción de la salud y la prevención de Chagas. Entonces, pues muchísimas gracias. Vamos a hablar muy profundo sobre esto y el trabajo que han hecho sobre todo con estudiantes, ¿no, Arturo? Sí, así es. La verdad, reitero nuevamente y creo que lo voy a hacer posteriormente, pero es emocionante poder tener a profesionales en salud pública muy buenos y que los puedan conocer pues ustedes mediante la cámara y posiblemente si algunos quieren ingresar al instituto, pues que lo conozcan de viva voz. Así es. Digo, conociendo pues a la doctora Arenas con la que tuve pues el honor de tener pues clases. Quisiéramos preguntarle sobre todo, iniciando con qué es para usted esto de la docencia en salud pública, qué tanto ha marcado pues su relación con los estudiantes y sobre todo esa relación que ayuda a la investigación en salud pública. Pues mira, en realidad creo que la docencia podría decir que es uno de los pilares importantes para mí aquí en el instituto, porque en realidad el tener contacto con las generaciones jóvenes de nuevos jóvenes que se quieren dedicar a la salud pública, pues es muy estimulante y es un gran aliciente. O sea, para mí en realidad creo que la docencia tiene un papel importantísimo para mi trabajo dentro del instituto. Y en este tema de la educación en salud, que es un tema que maneja muy bien, ¿qué nos puede hablar sobre lo que han estado trabajando aquí en la escuela? Que es un tema muy amplio y es un tema, como ya mencionaba, desde la escuela nos interesa mucho, que también se pueda aplicar muchas de estas estrategias en la población. ¿Qué han estado trabajando? Bueno, en realidad yo he estado trabajando distintos temas de la salud pública desde educación para la salud. Desde cuestiones de alimentación, actividad física, prevención de accidentes viales y enfermedades transmitidas por vector, entre otras. Recientemente también he estado trabajando en educación para la salud con salud mental, concretamente prevención de la conducta suicida en adolescentes. Y bueno, otro tema que también hemos trabajado desde la educación para la salud, y esto ha sido enfocado con personal médico, profesionales de la salud, es violencia obstétrica, o sea, todo lo que tiene que ver con el buen trato durante la atención obstétrica, ¿no? Y sobre todo el tema que ya mencionaba Arturo, que es compartir con la población esta información sobre la enfermedad de Chagas, ¿no? Que muchas veces, pues aquí en Morelos es una problemática, pero muchas veces la población pues desconocemos incluso cómo es el insecto, cuáles son los síntomas, y si nos picó no sabemos qué hacer, etcétera. Entonces es un tema que ha abordado mucho últimamente, ¿cierto? Sí, en realidad tengo que decir que este es un tema que lo he trabajado en conjunto con colegas de aquí del instituto que pues son como expertos en enfermedad de Chagas, como es la doctora Janine Ramsey, que está en el CRIPS en Tapachula. Tapachula, sí. Y en lo que yo me he enfocado es justamente más en la parte de educación para la salud. O sea, ¿por qué? Porque, o sea, la enfermedad de Chagas es una de las enfermedades tropicales desatendidas. ¿Esto qué quiere decir? Que esta enfermedad, con otras más, no se les ha dado el debido énfasis para realizar acciones directas y por muchísimas razones.
Pero además aquí la enfermedad de Chagas tiene, justamente como tú lo señalabas, que la población no relaciona la forma en la que está su casa, claro, lo que tiene dentro del patio. Y cuando digo la forma en la que está su casa, si las paredes están repelladas, o si están con hendiduras entre los tabiques, o si simplemente es de madera y por ahí se pueden esconder, claro, los insectos, pero también lo que hay en el patio. Y lo que hay en el patio es muy importante porque pareciera que muchas veces nuestros patios son el sitio ideal para que viva, claro, el insecto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que puede haber piedras acumuladas, puede haber material de construcción porque se estaba construyendo la casa y sobró un poco de tabique, pues se guarda. Puede haber madera, puede haber madera tanto que se va a utilizar para la construcción, pero también madera que se puede utilizar para cocinar, por ejemplo. Entonces, como que se le hace como las condiciones ideales para que el insecto viva. Claro. Pero además, no solo eso, o sea, originalmente este insecto, que es un triatomino, puede tener un parásito, el Trypanosoma cruzi, y justamente este parásito es el responsable de la enfermedad de Chagas. A la enfermedad de Chagas se le llama enfermedad de Chagas porque fue descubierta a principios de 1900 por Carlos Chagas, un médico brasileño, y es de ahí que viene el nombre de enfermedad de Chagas, o sea, se le puso su apellido. Y este insecto originalmente vivía y vive pues en el monte, en la selva, en las montañas, y allá se alimentaba de mamíferos. Pero en la medida en que nos hemos ido pues, poniendo nuestras casas cerca de los montes, de las montañas, de la selva, hemos invadido su espacio, pero además le hemos facilitado la manera de alimentarse, porque no es lo mismo que el insecto pique a través de la piel de una vaca o de un marrano. Ajá, pero en la parte silvestre diríamos como los conejos, por ejemplo, ¿no? A que le pique a la piel de una persona porque es mucho más fácil. Claro. Entonces, o sea, no solamente le hacemos como le ponemos su casa a través de las piedras, las maderas, sí, sino que le acercamos la comida. Sí. Y estos insectos buscan, sobre todo cuando las personas estamos descansando en las noches, acudir, y si estamos durmiendo, entonces al estar durmiendo, no nos damos cuenta, el insecto pica y después aparece una roncha en nuestro cuerpo y puede ser que ni sepamos a qué se debe eso, ¿no? Y entonces no vinculamos al insecto, claro, con la enfermedad, pero además tampoco relacionamos que la manera en la que está mi casa, las paredes, el techo, todo lo que tengo en mi patio, tiene que ver con este insecto. Este insecto, con todo y es lo más, que es la gente puede ver el insecto, lo pueden, y a mí me ha tocado en comunidades platicar con niños y con personas adultas, y el insecto es muy atractivo, es bonito, o sea, podríamos decir, y lo tocan muchas veces, pero no lo relacionan con la enfermedad, o sea, muchas veces juegan con el insecto los niños porque es lento, no es como los alacranes que corren rápido, o como los mosquitos que vuelan. Entonces, pero no relacionan que este insecto provoca una enfermedad. Wow. Qué importante lo que ustedes hacen, que es justamente educar a la población, ¿no? Que ese es el tema. Sí, en ese sentido, creo que la mayoría de la población está muy relacionada con el hecho de el profesional de la salud en la clínica, ¿no? De ver cómo se atienden las enfermedades, de ver que se le da un tratamiento, se le busca a qué insecto
pico y así, ¿no? Pero vamos a abordar un poco más sobre esto de educación en salud. ¿A qué se refiere con esto de la educación en salud, con la promoción? ¿Qué labores hace usted a través de lo que es la salud pública y cómo se diferencia y hace sinergia con lo que es la clínica que se hace en los hospitales, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, ¿te referirías exactamente como a la enfermedad de Chagas o en general? En general. Ajá. Me parece que la educación para la salud es como un paso muy importante para que la población no solo adquiera información y conocimientos, sino que esos conocimientos que aprende sea de alimentación, sea de enfermedades transmitidas por vector, etcétera, se traduzcan en prácticas. Uh-huh. O sea, es decir, que no vale que solo aprendas y te quedes con información, sino ¿y ahora qué? Claro. O sea, ¿qué hago con esa información? ¿Qué hago con esa información? Pero además que lo que haga se convierta en una práctica saludable, o sea, que potencie tu salud, o sea, que se traduzca en, por ejemplo, hace rato que se estaba hablando sobre los alimentos ultraprocesados. Bueno, ya aprendí qué son los alimentos ultraprocesados, que no son los alimentos frescos. Uh-huh. Bueno, ya lo sé. Entonces ahora, por más que me encanten comer las papas fritas, sabritas, pues lo dejo a un lado y no lo como, ¿no? O sea, y en su lugar como alimentos, frutas, verduras frescas. O sea, ese sería cómo se podría traducir el que la población aprenda conocimientos que se traduzcan en prácticas. Y luego, o sea, no solo son prácticas como a nivel individual, sino que también sean prácticas que sean a nivel familiar, a nivel comunitario, e idealmente lo que aquí perseguiríamos cuando hacemos educación para la salud es que este trabajo de educación para la salud contribuya para que se hagan acciones de abogacía. ¿Qué quiere decir esto? O sea, como que la propia población busque un acercamiento con las autoridades para que se hagan cambios y que idealmente se generen políticas públicas y que esas políticas públicas también contribuyan a mejorar la salud. O sea, que esa misma gente participe en mejorar su salud, no solamente a nivel individual, sino ya acercándose a tomadores de decisiones y así generando nuevas políticas. Claro, porque en la medida en que, digamos, tomamos conciencia, pues tendríamos que buscar esto, ¿no? O sea, sí, hacer no solo me quedo con lo que yo hago con mi propia persona, sino lo que se puede hacer para hacerlo de manera colectiva, ¿no? Sí, y es que justamente un salubrista debe tener pues esta vocación también de enseñar a la comunidad y también no nada más la vocación, sino el conocimiento y las estrategias para hacerlo, ¿no? Y hacer esta divulgación tan importante que hemos estado hablando ya en varias ocasiones. Y en ese sentido, y regresando un poco al tema de Chagas, que ha hecho varias intervenciones, ¿cuáles son los síntomas que pues una persona puede tener y cómo pueden detectar que hay un factor de riesgo por algún piquete o algo así? Aquí hay un problema muy delicado con la enfermedad de Chagas, porque la enfermedad de Chagas, después de que te pica el insecto, puede ser que solo te queda el piquete, y ese piquete puede ser que, no es como el de un mosquito, es un piquete más grande, te da mucha comezón, pero eso solo te puede durar como 1 o 2 semanas y después ya no pasa más nada. ¿Está caliente algo? ¿Está rojo? Está rojo, sí, está caliente, pero es como un piquete, entonces simplemente te da mucha comezón, pero se te puede pasar en 2 semanas. Y si si te transmitieron el parásito, entonces se requiere hacer una prueba. Y esa prueba no tiene que pasar un tiempo mayor de 3 a 6 meses para que se te dé tratamiento. Y el tema aquí, esto es una cosa seria, es que no hay tratamiento en México. O sea, en los servicios de salud no hay tratamiento. Entonces, es problemático, es muy terrible, porque bueno, sí, entonces tienes la enfermedad y en ese momento se te tendría que empezar a dar el tratamiento. Si no se te da el tratamiento, entonces ya viene una fase latente
que puede pasar como alrededor puede ser hasta 20 años para empezar a manifestarse la enfermedad. En ese tiempo pareciera que no pasó nada. Y bueno, pues a lo mejor te picó, pero no recibiste tratamiento, pues piensas que no pasó nada, pero puede ser que 20 años después, puede ser que empiezas, y esa es la manifestación de la enfermedad de Chagas, con las vísceras del aparato digestivo empiezan a crecer, o sea, puede ser como un megacolon, no sé, como empiezan a crecer, y pues todo lo que eso conlleva es una serie de datos terribles con el aparato digestivo. Y la otra son las enfermedades cardiovasculares, concretamente en el corazón, porque empieza entonces a haber todo un tema ahí de crecimiento. Todos los órganos empiezan a crecer. El crecimiento del corazón y básicamente es cardiovascular y digestivo. Y se dice, que esto es parte de lo que la doctora Janine Ramsey ha documentado, que puede ser que muchos de los problemas cardíacos que tenemos tienen que ver con el problema de enfermedad de Chagas, pero no están diagnosticados como tal. O sea, están, pues te dio un infarto, te dio algo, pero no, o sea, no se sabe. Híjole, pues sí es una enfermedad súper importante que debemos de tomar pues, mucha relevancia e importancia en esto. Como salubristas en salud pública se debe de abordar más este tema, ¿no? Sí. Hablando sobre todo de otros temas, vamos a cambiar un poco del tema, sobre todo por el tiempo que tenemos. Recordamos que el 28 de mayo se celebró lo que es una asamblea importante acerca de la salud de la mujer. En ese sentido, ya en otro tema completamente diferente, quisiéramos también abordar un poco acerca de su expertise en esto, ¿no? Sí, o sea, en 1987 se hizo una convención y de ahí surgió como hacer una conmemoración de la salud de la mujer. Okay. Ajá. Y bueno, esto ha tenido como a nivel internacional mucha relevancia, pero y concretamente para el caso de México, diríamos que desde el 2010 se ha hecho el observatorio por la salud de la mujer y concretamente la salud materna de la mujer. Este observatorio tiene mucha relevancia porque es un observatorio que en el que participa la sociedad civil, o sea, es la población y muchas organizaciones de mujeres son quienes participan en este observatorio. Y este observatorio tiene relevancia porque vigila la mortalidad materna. Y bueno, de ahí que incluso en los servicios de salud se hace todo una vigilancia de las muertes maternas, pero ha sido mucho la presión de las agrupaciones de mujeres, de la sociedad civil, quienes han empujado para que las muertes maternas no ocurran. ¿Por qué? Porque las muertes maternas, con los conocimientos científicos que se tienen, son muertes evitables, o sea, no deben de ocurrir. Y si las muertes maternas ocurren, hay alguna falla, tanto en el sistema de salud o en la sociedad en general, ¿no? Entonces, por eso es tan relevante el trabajo que se hace desde el observatorio para evitar las muertes maternas, ¿no? Bueno, pues sí, son temas súper relevantes y por eso hemos estado preguntándole de muchas cosas a la doctora, porque es experta pues en muchos temas. Entonces, pues muchísimas gracias, doctora, por este tiempo que nos dedicó. La verdad han sido temas que, como ya comentaba con la enfermedad de Chagas, pues que hay que darle una mayor relevancia en salud pública, así como el tema de las muertes maternas, así como la educación en salud pública, pero nos gustaría invitarla nuevamente para que nos hable pues, de todo esto que usted está trabajando y que es muy relevante para que lo que también comentaba, para estas nuevas generaciones, que muchas veces también no tienen temas de tesis y pues bueno, la doctora seguramente tiene una gran variedad. Y conocer sobre todo esto que dejamos de la perspectiva de género en la salud pública, ¿no? Creo que es algo muy interesante a tratar y algo que debemos ya de abordar, ¿no? Así es. Pues muchísimas gracias doctora, nuevamente, y vamos a continuar con nuestra última invitada. Ha sido un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego.
Perfecto, pues ya estamos aquí con nuestra última invitada, que nos gusta mucho este tema. Bueno, a mí en lo personal me parece súper importante que tomemos el tiempo para hablar de lo que es seguridad vial y la prevención de lesiones y violencia también, que es un tema que manejas muy bien. Entonces, está con nosotros la doctora Elisa Hidalgo, que ella pues es médica cirujano de la UNAM y también es maestra en salud pública y maestra en ciencias con área de concentración en epidemiología por esta escuela de salud pública de México. Actualmente eres investigadora del CIS. Sí. Y pues has trabajado muchos temas de los que vamos a hablar y que queremos pues abordar algunas situaciones de lo que tú estás trabajando, ¿no, Arturo? Sí, así es. La verdad, creo que no me voy a cansar de decirlo en este programa, pero la verdad, muy emocionados de abordar el tema con profesionales tan importantes y sobre todo pues el poder abordarlo con usted, doctora, acerca de la seguridad vial. Creo que es importante mencionar que la doctora es una de las máximas exponentes en lo que es lesiones causadas por el tránsito y este tema de seguridad vial. Y en ese sentido es importante mencionar por qué estamos abarcando este tema, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió en esta semana acerca de la seguridad vial y por qué es importante la salud pública? Bueno, la verdad es que son muchos halagos, les agradezco, pero realmente soy un aprendiz de todos los días, y diario aprendemos, todos más en esta escuela tan grande y tan buena, ¿no? Bueno, el tema de la seguridad vial es importante en salud pública porque pues es un asunto que abarca la movilidad de las personas en sus distintas formas. Moverse a pie, para venir diario a la escuela de salud pública, pues nuestros estudiantes se desplazan, ya sea a pie, en bicicleta, en transporte público o tal vez en sus propios autos. Y nosotros igual, ¿no? Venimos a hacer parte del trabajo docente o parte de nuestras funciones y nos desplazamos, ¿no? Entonces, la seguridad vial tiene un impacto grande en la salud pública porque ya sabemos que todas aquellas personas que dentro de esta movilidad puedan sufrir lesiones por un atropellamiento, por un choque, pues resultan con lesiones que al final requieren de atención en un servicio de salud. Y bueno, no solo la atención, una vez que se da la atención, no sabemos si la gravedad de las lesiones puede generar pues una lesión o una consecuencia permanente en salud, claro, que limite la movilidad, que limite algún sentido de las personas. Entonces, por supuesto que hablar de seguridad vial es hablar de un conjunto de medidas que permitan que dentro de toda esta movilidad podamos tener situaciones seguras que nos ayuden a evitar los choques, los atropellamientos, las volcaduras, etc. Entonces, esa es la relación con la salud pública. Y es muy importante decir que todas las lesiones que resultan en el tema de la seguridad vial y la movilidad, pues tienen un gran impacto, porque las personas que mueren son principalmente jóvenes. Niños, en las primeras causas de muerte en los niños están las lesiones que ocurren en el tránsito, ya sea como peatones atropellados o como ocupantes de vehículos de motor que no están correctamente sentados o sujetos, y entonces pues tiene un gran impacto en salud pública. Sí, a mí como me pone nerviosa y la verdad no entiendo mucho por qué los papás tienen a los hijos pues así sin seguridad y parados en los asientos de atrás o a veces adelante. Entonces sí me ha tocado ver como pues sí muchos casos de que no están bien sentados los niños en los carros. Entonces sí es un tema importante y que debemos de considerar, y como padres pues poner mucha atención en esto, ¿no? Y decía que me interesaba mucho el tema porque siempre estamos viendo accidentes, sobre todo en esta carretera México-Cuernavaca. Es una carretera muy transitada por
pues porque Cuernavaca está de paso para ir al puerto de Acapulco, porque tenemos pues muchos visitantes, etcétera, pero hay una carretera que sí es muy complicada de manejar, entonces constantemente hay accidentes. Entonces, desde el instituto se han estado trabajando muchas acciones, muchas estrategias para minimizar o para hacer prevención. ¿Qué nos puedes hablar del trabajo que hace el instituto y desde el área que tú manejas y que trabajas y estudias muy bien? Bueno, el instituto tiene una línea de investigación que tiene muchísimos años. De las primeras que ha trabajado en esto, bueno, ha sido la doctora Marta Híjar también. Y de hecho se hizo un estudio en la autopista México-Cuernavaca y los resultados de los estudios de investigación que exploraban qué factores se presentaban cuando había algún choque, si había involucrado alcohol o exceso de velocidad, dieron como resultado las modificaciones tanto a la iluminación como a la infraestructura en esta curva tan famosa conocida como la Pera, ¿no? Y pues otras acciones que se han generado a nivel pues nacional, como saber que es importante el uso de casco para conducir una motocicleta, porque pues genera una protección a una de las zonas del cuerpo que son mucho más sensibles de tener una lesión en el caso de transportarse en una motocicleta, que es la cabeza. Y bueno, hacemos investigación en el tema de los factores de riesgo, monitoreamos factores de riesgo. Por ejemplo, ahorita estamos monitoreando exceso de velocidad al conducir en 2 ciudades, en Ciudad de México y Guadalajara, en el marco de un proyecto de seguridad vial con la Universidad de Johns Hopkins. Entonces, generamos generalmente información sobre estos factores de riesgo y tenemos colaboraciones con las instituciones, por ejemplo, el ST-CONAPRA, les proporcionamos información. A través de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición también generamos información sobre lesiones en general, pero en específica en el componente también de lesiones causadas por el tránsito. Por ejemplo, podemos determinar del total de lesionados, pues qué proporción fueron lesionados y que sobrevivieron a una lesión causada por el tránsito. Y también tenemos un poco de información en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, en sus distintas ediciones, qué proporción de personas refieren tener una consecuencia permanente en salud debido a estas lesiones. Y bueno, esta información la han utilizado pues muchas personas de la sociedad civil y de instituciones públicas como incluso el ST-CONAPRA. Sí, y en este trabajo pues ha habido involucrados varios alumnos, ¿no? Varios que sí. Seguramente Arturo tiene conocimiento de eso. Sí, bueno, hay algo sobre todo a mencionar que me llama mucho la atención y es que al menos ahorita nosotros estamos muy acostumbrados a decirle accidentes viales y veo que usted no utiliza esa palabra de accidente. Quisiera saber cuál es el término que podemos utilizar para abordar este tema y sobre todo ¿por qué no utilizar este término? Bueno, la definición como tal de la palabra accidente hace referencia a algo que es fortuito, azaroso, inevitable. Y actualmente sabemos que cómo ocurren o qué factores contribuyen a la ocurrencia de estas lesiones que se dan en el tránsito, en la vialidad. Entonces sabemos que el exceso de velocidad es la causa de la tercera parte de todas las muertes y las lesiones que ocurren en los países de ingresos altos. Pero sabemos que en los países de ingresos medios y bajos, la velocidad está involucrada hasta en el 50% de estas lesiones y muertes. Y también sabemos que el alcohol al conducir es uno de los factores también importantes para que ocurran estos eventos. Sabemos que los menores de edad pueden fallecer si son ocupantes de un vehículo y no están correctamente sujetos, porque pues si hay un choque o un frenado imprevisto, pues los cuerpos
que ocupan estos vehículos se siguen moviendo a la velocidad que venía el vehículo. Entonces, generalmente esos niños que son ocupantes salen proyectados de las ventanas o del vehículo y pues sufren lesiones gravísimas que pues los llevan a la muerte. Entonces, sabemos cómo ocurre, sabemos cómo podemos evitarlos o limitarlos, entonces pues no son accidentes, son situaciones que se pueden prevenir. Y por lo tanto pues se han hecho pues reuniones internacionales y se ha llegado a acuerdos en los que debemos hablar de lesiones causadas por el tránsito y no exactamente accidentes. Que es justamente lo que ha trabajado mucho el instituto, ¿no? Exacto. Por parte de la línea, que es el diseño de la acción para la seguridad vial. Y ustedes, desde la línea de investigación, ¿qué trabajo han hecho en esta parte? ¿Cuáles han sido las aportaciones? Bueno, una de las cosas que a mí me parece muy relevante es seguir intentando que nuestros alumnos se formen en este tema. Nosotros hemos colaborado con varias ciudades de la República y nos damos cuenta que pues hace falta como este dominio en el tema de la salud pública, porque sí es un problema muy grande. Entonces, pues una de las cosas es insistir en que nuestros estudiantes se interesen por este tema, como el caso de Arturo, pero tenemos generaciones de estudiantes que han trabajado y que afortunadamente sabemos que siguen en esta línea y que están en sus estados o en alguna otra institución, pues trabajando en pro de la seguridad vial. Colaboramos, como les decimos, dando asesorías para algunas ciudades, medimos factores de riesgo que son de interés para algunas ciudades pues que nos buscan. Por ejemplo, el otro estudio reciente es uno que hicimos aquí en el estado de Morelos, en el que se identificaban lesionados de tránsito que habían sido hospitalizados y lo que se hacía era invitarlos a participar y después hacerles unas encuestas telefónicas para conocer el grado de discapacidad que pudieran tener, o por ejemplo limitaciones que pudieran tener en el acceso a servicios de rehabilitación. Y esa es información que es muy relevante para las autoridades locales en el sentido que pueden saber qué parte pudieran tener una oportunidad de mejora, por ejemplo, de acceso a los servicios de rehabilitación. Okay. Entonces, son colaboraciones, claro, son las que me vienen a la memoria recientemente, pero sí tenemos mucho trabajo. Por ejemplo, colegas formados en el instituto han estado trabajando directamente en el ST-CONAPRA, como directores de prevención de lesiones. La misma doctora Híjar la doctora Híjar fue titular del ST-CONAPRA y sigue colaborando, sigue asesorando, exactamente, sigue asesorando tesis como la de Arturo y de otros alumnos que están en doctorados y otros programas. Entonces, esa es una gran contribución y entre más alumnos se interesen y más profesionales, creo que va a ser mucho mejor para irlo mejorando. Elisa, pues muchísimas gracias por toda esta información, que como siempre nos quedamos cortos por el tiempo, pero pues igual como a todos nuestros invitados te vamos a volver a invitar, porque queda mucho que platicar, que decir, y sobre todo pues invitar a quienes nos escuchan, nos ven, que sí consideremos esto que decías, ¿no? Sobre el tema de la velocidad. Muchas veces comentan, no, pues es que esta carretera es muy peligrosa. Pues no lo fuera si no manejáramos a 120 kilómetros por hora. O sea, si realmente seguimos las indicaciones que vienen marcadas en todas las carreteras sobre el límite de velocidad, yo creo que reduciríamos muchísimo los accidentes. Claro. Entonces, pues es muy importante, y lo que comentaba también la doctora, esa educación, ¿no? Para la salud, y que muchos debemos estar pues involucrados en esto. Entonces, pues un comentario final que le quieras hacer a la doctora.
Pues sobre todo para todas las personas que nos están viendo sobre lo que es la salud pública, hay que entender que estos temas que aborda la salud pública no nada más están enfocados directamente a cosas que vemos dentro de una clínica, de un hospital o vaya, relacionado con salud, ¿no? Como el caso que vimos ahorita de hipertensión, de la enfermedad de Chagas, sino entender que existe pues toda una gama de posibilidades que afectan a la salud, ¿no? En ese sentido, pues tenemos que entender que hay iniciativas que nos hablan sobre cómo toda la salud puede verse afectada inclusive por la implementación de las políticas que se hacen a nivel internacional y a nivel federal. Entonces los invitamos a que conozcan toda la línea de investigación que tiene el instituto, toda la línea de investigadores que tiene el instituto y a su vez pues todo el aprovechamiento que se puede hacer estudiando lo que es salud pública. Así es. Pues muchísimas gracias Elisa. Vamos a estrenar nuestra dinámica que es la trivia para que se ganen estos bonitos pues termos o recipientes para agua. No son termos precisamente, pero bueno, son 3 preguntas. Yo voy a hacer una, tú puedes hacer la que tú quieras y Arturo otra. Entonces, pues empieza nuestra invitada. ¿Qué pregunta le harías a quienes nos escuchan de lo que mencionaste? Bueno, la semana pasada justamente fue la 7ª Semana Mundial de la Seguridad Vial. Entonces, quisiera que el que dijera cuál es el lema de la semana 7ª sobre la seguridad vial, pues que se lleve uno. Ok, perfecto. Yo voy a agarrar la más fácil. ¿Cómo se transmite la enfermedad de Chagas? A ver si alguien sabe y que nos digan y pues manden su mensajito. Y una para ti. Y bueno, hablando sobre el tema del doctor Ismael, quisiéramos saber cuáles son los factores de riesgo para poder presentar lo que es esta presión alta o la hipertensión arterial, ¿no? Ok, muy bueno. Hay que recordarles que pues esto nos lo pueden poner en los comentarios. Vamos a elegir entre 1 a 3 personas, las 3 primeras personas que nos contesten rápidamente para que se ganen este termo y pues el equipo de la radio CPM se va a comunicar con ustedes para dárselos. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. No se olviden de consultar nuestra página web. Ahí tienen toda la oferta académica de educación continua, de los posgrados, maestrías. Y ahorita que estamos promocionando nuestros temas del programa de verano, que la verdad ya tenemos 20 cursos muy, muy buenos, profesores de alto nivel, internacionales, nacionales y de la misma escuela. Y bueno, también no se olviden que tenemos donde nos pueden escuchar si no los escuchan ahorita. Bueno, acuérdense que nos pueden escuchar por todas las redes sociales, inclusive acuérdense que ya estamos en Spotify, no solo en YouTube, entonces pues ya pueden estar en su carro escuchando, que de preferencia no, por lo que hemos visto. Sí. No, pero sí pueden escuchar, ¿no? No pueden ver, pero sí pueden escuchar. No bueno, escuchar es una distracción auditiva. Sí. Bueno, voy a apagar mi música ahora cada vez que... Bueno, sí, estamos en Spotify, no cuando manejen, por favor. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos, nos vemos en la próxima. Hasta luego, gracias. Adiós.